aparece como una posibilidad de que si voy al supermercado compro dólares. Y digo, el análisis va más allá del economista, ¿no me parece? ¿O no? Sí, creo que el dólar desde hace muchos años en la Argentina es seguido popularmente por varios motivos. Uno, porque todos saben que cuando aumenta el dólar eso tiene indefectiblemente un impacto inflacionario, por más que acá hubo ministros como Pratgay que lo quisieron negar y hacían casi un lema de eso. Tuvo y tendrá un impacto inflacionario el aumento del dólar, y también porque si ustedes piensan, yo recién recordaba algunas medidas del gobierno que promocionó mucho durante la campaña electoral, que lo debatí en el Congreso siendo diputada nacional, como es los créditos UVA, ¿no? Los Sí. créditos hipotecarios, que fue una gran campaña que hizo el gobierno, que mucha gente lo sacó, otros tantos todavía tienen sus carpetas en trámites, y esa gente hoy está pensando, ¿qué hago? Porque es una economía que está muy atada al valor del dólar y un dólar que se está disparando, que tiene que ver con un conjunto de elementos, ¿no? La baja de las tasas que salen de la timba financiera, que son las LEVAX, y se pasan más al dólar, pero que todo el mundo sabe en la Argentina que el aumento del dólar tiene un impacto después en la economía real, que para empezar a aumentar las naftas, eso lleva al aumento de otros precios, y que se combina con una inflación que todos los economistas ya están dando para este año de un 20 o un 25%. Entonces, es una combinación muy perjudicial para el pueblo trabajador, porque si ustedes escuchan al gobierno, Marcos Peña ya lo dijo, no quieren que las paritarias cierren más allá del 15%. Entonces, más allá de cuánto valga el dólar, que es una discusión que le interesa a los sectores exportadores, que el dólar esté más alto, creo que el gobierno Pero también está socialmente cediendo. no nos pone muy nerviosos también a todos, porque bueno, la gente que tiene un puchito por Sí. ahí ahorra en dólares, o bueno, por lo que vos decís también, que eso después impacta en los precios, y nos genera como un clima de desconcierto o de incertidumbre. Sí, lo genera y Aunque no deberíamos pensar en dólares, pero sí, en un realidad... clima feo de incertidumbre, pero hay que pensar en dólares porque toda la economía está atada al dólar. El que está, yo ponía el ejemplo del crédito hipotecario, no es solamente que sube la tasa, el que está por comprar una vivienda, si aumenta el dólar, le aumenta el valor de las viviendas, que está completamente dolarizado en la Argentina, no hay ninguna línea popular de créditos a tasas baratas para que las clases medias, los sectores populares puedan acceder a la vivienda, cuando es uno de los grandes problemas. Entonces, eso repercute, como les decía recién, en la nafta, en los demás precios. Acá los empresarios nunca pierden, siempre los costos lo llevan a precios. Entonces los trabajadores están viendo que tienen que ir a una negociación paritaria con una inflación entre el 20 y 25%, y el gobierno no quiere que sea más del 15%. Y con despidos, que es la segunda manera de disciplinar a las paritarias. No solamente eso afecta al trabajador, como los de Cresta Roja, que están en graves problemas, los despedidos del Hospital Posadas, Río Turbio. La Argentina está recorrida de norte a sur por innumerables conflictos centralmente ligados a despidos, pero también eso el gobierno lo usa para que los que van a paritarias no negocien en las mismas condiciones de fortaleza. Por eso creo que hay una gran responsabilidad de la dirigencia sindical, no solo porque ha actuado mucho con el gobierno, sino porque en este momento está dejando aislados esos dos aspectos. Por un lado, los conflictos que están en curso, y por otro, la lucha de paritarias. Creo que la gran tarea del momento es unir esos dos reclamos y que todos los trabajadores ocupados y despedidos puedan unificar sus reclamos, discutir con otra fortaleza, con un gobierno que quiere que sean los trabajadores los que paguen el costo de todo este desbarajuste económico. Uno habla de un tope y, bueno, se plantea que no va a superar los 20, aunque el temor es que esto pueda llegar a suceder. Y eso termina modificando la inflación y en algún momento cree que va a haber un cambio y se va a plantear justamente salir de ese fijo de 15 y abrir un poco las paritarias para manejarse de otra manera. ¿Va a suceder esto? Yo creo, por el dólar sí se habla de un dólar de 22 próximamente, o sea que esa sería, y uno escucha a los economistas que van a la tele, sobre todo los que representan a los sectores exportadores, y están haciendo un lobby furioso para que el dólar aumente aún más. Pero por el otro lado, como decíamos, claro, hay una presión enorme para que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, porque si la paritaria es del 15, la inflación es de 25, más los tarifazos que vienen de servicios públicos y demás que infectan claramente a los sectores populares. Entonces, es una combinación muy perjudicial para los trabajadores, pero un buen momento para dar la pelea. Eso para mí me parece que es lo contradictorio. Es un gobierno que salió muy debilitado de lo que fue la reforma previsional, que a ¿Pero dar las fuerza... peleas en las paritarias? Sí, sí, porque lo veo muy debilitado el gobierno, muy desprestigiado después de la reforma previsional. La logró aprobar a costa de acuerdos, componenda con los gobernadores, con diputados, senadores del peronismo, que como siempre van corriendo en auxilio del gobierno.
pero en la calle han perdido, incluso muchos votantes de Cambiemos están muy enojados con el gobierno por lo que hizo, ¿no? Entonces me parece que después de la reforma previsional es un muy buen momento para plantarse, para dar pelea, y bueno, por eso cada vez se nota más la ausencia de la CGT. Claro, pero estamos hablando de lo que va a ser la reforma laboral y está Sí. planteada por lo menos que se va a dar en cuotas, valga Sí. la comparación con la economía. ¿Y allí qué va a pasar con esa reforma laboral y esa discusión en el afuera y después ya en el adentro del Congreso de la Nación? Bueno, en el adentro hay varias discusiones porque creo que lo he dicho tantas veces que suena repetitivo, pero hay que volverlo a recordar. El gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. No tiene mayoría. Entonces, si la oposición no le vota la reforma laboral, no tiene por qué salir. El problema es que todos tienen miedo, todos tenemos miedo porque sabemos que hay una oposición que ha sido muy cómplice en todos estos 2 años de gobierno de Cambiemos y le ha votado las peores leyes. Si no, eso estaría descartado, el gobierno no podría aprobarlo. Por otro lado, bueno, también el gobierno está dando una pelea con el sindicalismo que se agarra de un sentir popular que es el desprestigio de las cúpulas sindicales ligadas a la corrupción, a firmar pactos en contra de los trabajadores durante años, etcétera, etcétera. Pero el gobierno no lo hace porque quiera defender a los trabajadores, sino lo que está buscando es disciplinar a esa dirección sindical para poder aprobar la reforma, para poder pasar unas paritarias a la baja. Así que es un momento donde el gobierno está atacando a muchos sectores. Si todos se unieran y se diera una respuesta de conjunto, opino que al gobierno se le puede torcer la mano. Claro, es la previa, febrero, después llegará marzo, allí ya serán muchas concreciones y bueno, la propia voz presidencial será la que marque el terreno de qué quiere el gobierno, será para el Congreso esa voz. Claro. Y uno va a esperar seguramente a ver cuál va a ser esa postura. ¿Y creen que se va a unir esta oposición? El justicialismo trata de encontrar un camino único, lo está buscando, hay reuniones que se van dando. ¿Va a ser así? Mira, lo de las reuniones del justicialismo tienen como objetivo las elecciones del 2019. Que eso reporte automáticamente en un beneficio para el pueblo trabajador no está dicho. Vos sabés que cada cual está defendiendo su cuota de poder hacia el 2019 y eso hablan de la reunificación. Es más, hay sectores como el kirchnerismo que han hablado de los traidores, han señalado esto que yo te decía, sí, que un sector de peronismo, centralmente en el Senado, le ha votado todas las leyes a Macri y ahora están viendo cómo se juntan de nuevo. Moyano hasta hace unos días era el enemigo número uno. Era el enemigo número uno Moyano y ahora están viendo cómo se juntan con Moyano. Así que, además de la incoherencia en sus posturas, me parece que lo que ahí están privilegiando es un acuerdo electoral. Nosotros no estamos hablando de acuerdos electorales, lo que estamos señalando es que hay una responsabilidad política de enfrentar a este gobierno, que en el Congreso no hay que votarle las leyes y que en las calles hay que salir a enfrentarlo porque es un buen momento. Como vos decís, el 1 de marzo, cuando el presidente va a dar su discurso, ahí va a tratar de marcar una agenda, pero hay un hecho que es que quería tratar la reforma laboral en febrero y que por ahora no pudo hacerlo. Entonces tampoco podemos dejar de ver, porque si no se muestra un gobierno todopoderoso con el único objetivo de no enfrentarlo. ¿Y las paritarias se deberían dividir en dos este año, teniendo en cuenta que no está clara cuál va a ser la inflación? Mira, las paritarias tienen que tener un elemento central, que es una cláusula gatillo, como se llame, que no pueden dejar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, como ha pasado los años anteriores. Creo que ahí es uno de los grandes favores que le han hecho a las direcciones sindicales, es permitir que la inflación le gane al salario, porque más allá de lo que valga el dólar, lo que a nosotros nos preocupa y nos interesa centralmente es que lo que no pierde es poder adquisitivo el salario de los trabajadores. Entonces se lo va atacando por distintos lugares al salario, por la inflación, por los tarifazos, por el aumento de la nafta. Bueno, creo que todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y que a partir de ahí hay que empezar a discutir nuevamente. Y la izquierda plantea esa discusión en muchos lugares, en el Congreso de la Nación y también en la calle. Y uno también piensa qué va a pasar justamente con ese reclamo, como está pasando ahora en Cresta Roja, salen a la calle. ¿Cómo se va a dar? Aparece allí la policía. El recuerdo cercano tiene que ver con lo que sucedió frente a la reforma jubilatoria. Es decir, que el antecedente es difícil, ¿no? Porque requiere un análisis profundo. ¿Cómo se observa eso? Sí, para eso lo hacen. Creo que todo el mega operativo que desplegaron, completamente ilegal, arbitrario, acompañado por la Justicia Federal los días 14 y 18 de diciembre en las movilizaciones por la reforma previsional, tienen como objetivo dar el mensaje de que no hay que movilizarse. Por eso es tan importante revertir ese mensaje y plantear que si nos movilizamos, nos organizamos, estamos en la calle, al gobierno se lo puede derrotar. El gobierno con la justicia haciéndole
una comparsa feroz, lo que intenta es dar un ejemplo atemorizador. Por eso todavía hay detenidos de la movilización del 14 que no tienen absolutamente nada que ver. Algunos ni habían estado en la movilización. Digo, ese nivel no es que no tienen nada que ver. Estamos hablando de hechos elementales. Creo que eso es lo que está intentando hacer el gobierno, que por eso hay que pelear fuertemente por la libertad de los presos. Ahora han sido liberados los del 18, pero hay otro compañero que todavía está siendo buscado. Creo que hay que pelear, que las corrientes que se movilizaron el 14 y el 18 no pueden mirar para otro lado, porque el mensaje del gobierno reprimiendo tan fuerte allí fue para que no haya movilizaciones. Ahora, no se puede tapar el sol con la mano, el gobierno no puede tapar el sol con la mano. Si sigue atacando, movilizaciones y peleas va a haber. Yo estuve hace unos días en el Hospital Posadas, la movilización la encabezaba Norita Cortiñas, con sus casi 90 años, movilizándose con los trabajadores del Posadas por la sencilla razón que ella también se atienda en el Posadas. Entonces están atacando sectores muy sensibles. El martes los trabajadores y trabajadoras del Posadas van a estar nuevamente reclamando en el Obelisco. Sería bueno que los trabajadores de Cresta Roja, que todos los que están haciendo pedidos también estemos allí. ¿De Cresta Roja ahora? Cresta Roja no están cobrando, ellos denuncian una situación terrible de cómo, bueno, de todo lo que significa el estado en que están los animales con los cuales ellos trabajan y todo allí. El gobierno hizo de Cresta Roja una bandera, no se olviden que fue Macri, fue Vidal a sacarse fotos, porque esto hay que recordarlo. Vidal construye mediáticamente una imagen de mujer sensible, pero deja decenas de familias a la calle. No parece muy sensible aquella persona que no le importa lo que está pasando en Cresta Roja. El Hospital Posadas también está ubicado en la provincia de Buenos Aires. Hicieron demagogia con Cresta Roja, hicieron demagogia y quisieron demostrar que ellos sí resolvían el problema, no resolvieron nada, los trabajadores siguen sin cobrar y están en este momento protestando. La respuesta es la policía. ¿Cuánto tiempo más? ¿Van a militarizar la Argentina? ¿Hay protocolo hoy cuando se va a reclamar? Digo, porque antes había un protocolo, se estaba planteado, después sí, que nunca se terminó de aplicar. Claro. Cuando salen a la calle, digo, porque Miriam, más allá de esta referencia que tienen los medios concreta y fuerte o legislativa, también en la calle ha crecido y ha ocupado ese lugar. ¿Cómo se observa desde la calle? Sí, mira, se había hecho un momento un protocolo hacia la protesta social. Lo probamos también cuando Bernie comandaba las represiones en Panamericana, que el protocolo estaba en el papel y Bernie en el helicóptero tirando con lo que tenía a mano. Después, evidentemente en el último tiempo hay un gran incremento de la represión y también de los métodos de represión. Esto que vos señalás, si vos pensás en la movilización del 18 de diciembre, hay varios compañeros que perdieron el ojo. Si perdieron el ojo es porque tiraron directamente a la cara, entonces no se están cumpliendo normas elementales. Ahora, ¿la justicia está investigando eso? No. Por eso yo digo que hay una gran complicidad de la justicia, porque la justicia no investiga, por ejemplo, si la persona que disparó a la cara lo hizo por una orden o no. Cuando vos ves mucha gente que perdió un ojo, un trabajador del astillero, un docente, un trabajador desocupado, ¿esto qué significa? Significa que hubo directamente una orden de que dispararan a la cara. Eso no se está investigando. Nos entretienen con alguien que tiró 3 tiros, un mortero. Hicieron y horas de televisión con eso, horas de televisión. Y es un particular de última. Bueno, pero el Estado, ¿qué hizo en esa movilización? Además de que no estaba tirándole a la policía y todos los hechos que son falsos. Pero él todavía no se presentó. No, pero los policías que dispararon a la cara nunca fueron citados, los jefes de esos policías nunca fueron citados y no hay un policía preso por todo eso. En el hecho del que pasaron por arriba de un chico con las motos. La moto, sí. Ahí hay un policía. Claro, a una persona juzgan. En el resto, el juez dice que hubo una confabulación intergaláctica para ponerse de acuerdo e intimidar a la población en esa movilización. Pero ese policía lo decidió dentro de un termo, pasar por arriba de un auto a un chico, porque él no se coordinó con nadie, los policías que estaban alrededor no vieron nada, no tienen ninguna responsabilidad en no haberlo parado. ¿Cómo se puede demostrar esto? Porque entendemos que esas órdenes no se dan por escrito. Según, yo creo que si se hubiese investigado rápido, se hubiesen interceptado los teléfonos, se hubiese hecho todo lo que se hace contra los manifestantes, se hubiese hecho contra las fuerzas de seguridad, se hubiese podido llegar. No sé si no se dan por escrito, eso no lo puedo saber, pero sí que los procedimientos burocráticos propios de cada fuerza hacen que dejen las huellas y también porque cada uno sabe que está asumiendo una responsabilidad, es un hecho muy grave. Es grave decir tirá a la cara, tirá a lastimar. Y si en vez de en el ojo pega en el cuello, esa persona se puede sangrar. Entonces, creo que hay una situación de avance represivo muy fuerte que hay que señalarlo,
pero que la manera de enfrentarlo es masificando los reclamos. La manera de enfrentar eso es que los reclamos sean masivos, que no se pelee más por separado y que las luchas se unan. Contra la masividad no hay manera. Y eso sería el rol de la izquierda, buscar esa unión. Digo, más allá del justicialismo. Corramos el justicialismo. Sí, claramente. En el caso de la izquierda también debería encontrar un camino único. Nuestro rol en la calle es ese, nuestro rol es el que venimos cumpliendo, de acompañar a cada uno de los reclamos, y creo que tiene que ser centralmente el reclamo hacia las centrales sindicales, que esto no puede seguir transcurriendo todo como por etapas. Por un lado la reforma laboral, por el otro las paritarias, por otro los despidos, que es necesario un plan de lucha en serio, que la pelea de Moyano con el gobierno no sea solo defensa propia, sino que sea verdaderamente el inicio de un plan de lucha conjunto para que de una vez por todas no sean los trabajadores los que paguen la crisis, una crisis que no provocaron. Los trabajadores no son responsables de todos los desbarajustes económicos que tiene el gobierno, no son responsables de que la luz al final del túnel de Gabriela Michetti nunca llegó, no son responsables de que la lluvia de inversiones era un verso electoral. Esa no es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad de un gobierno que orientó toda la economía a favorecer a los grandes grupos económicos y ahora está sufriendo las consecuencias de su propia política de endeudamiento, de bicicleta financiera, de abrir las importaciones en forma discriminada. Bueno, nada de eso lo tiene por qué pagar el pueblo trabajador. ¿Y la gente no tiene miedo? Digo, después, por miedo a perder el trabajo, porque planteas la necesidad de salir a la calle. ¿No hay mucho miedo para eso? Miedo a salir a la calle, sí, también. Mira, el miedo se infunde, el miedo se construye, el miedo se construye. A mí cuando dicen Macri es la dictadura, hay dos maneras de verlo. Una manera, si es un relato objetivo de cómo el grupo Macri y sus amigos del gabinete en gran parte también se enriquecieron con la dictadura, sus lazos con el poder económico que organizó el golpe de Estado, estoy de acuerdo. Si es la manera de decir es la dictadura, entonces no hagamos nada, no estoy de acuerdo, porque incluso la dictadura hubo resistencia, hubo paros generales, hubo madres que salieron a luchar, hubo abuelas que pelearon desde el primer día por encontrar a sus nietos sabiendo que sus hijas habían parido en cautiverio. Entonces, a cada discurso hay que darle el contenido que tiene. Yo creo que puede haber temor de perder el trabajo, obviamente que hay temor. Lo que pasa es que el miedo no puede paralizar, porque eso es lo que busca el gobierno para avanzar en sus planes de ajuste y de entrega. Lo que tiene que haber es unidad en la lucha para que eso no ocurra, organización para que ese miedo no ocurra. Uno puede decir tengo temor o no, pero los listados de despidos, por ejemplo, en el Estado, de lo que ellos llaman dotación óptima, ¿no? Que el Ministerio de Modernización sacó diciendo, por ejemplo, en el Posadas sobran 640 puestos de trabajo. Eso está. Entonces, lo peor que se puede hacer es paralizarse ante eso. Lo que hay que hacer es desde ahora no permitir que despidan por goteo, primero a 100, después a 100, sino desde ahora resistir y pelear para que ningún despido ocurra, porque hay un hecho que es muy importante, lo vuelvo a señalar. Ayer mi compañero Cristian Castillo estuvo en Azul, acompañando a los trabajadores de fabricaciones militares, de FANAZUL. Estaba el pueblo en la calle, y en Azul ganó Cambiemos, con el 52% de los votos, como en tantos otros pueblos del interior, donde yo digo, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, cualquiera que haya conocido la gestión de Scioli sabía que ahí era muy probable que gane la oposición. Pero ganó con el 52% de los votos y hoy tiene todo el pueblo en contra peleando porque cerró fabricaciones militares. Entonces, creo que está la posibilidad de ganar, porque incluso los que votaron a Cambiemos están muy desilusionados. Nadie votó a Cambiemos para que diga que el ajuste lo paguen los jubilados, nadie. La gran mayoría, obviamente que Cambiemos tiene un núcleo duro, me corrijo, que puede ser que quiera atacar los intereses populares, pero todo un sector que votó a Cambiemos no lo votó para que ataque a los jubilados, para que ataque a los pensionados, para que ataque a los trabajadores del Estado. Claro, porque el marco que se plantea desde el gobierno es, nosotros tenemos el acompañamiento de la gente, lo hemos tenido en un hecho concreto que uno tiene que marcar también, ¿no? Una votación y una elección que los marca en un lugar. Y ellos plantean como sostén justamente de cualquier decisión esa elección. Bueno, siempre los gobiernos que ganan dicen que tienen un cheque en blanco y que los votaron, pero yo le pregunto a cualquiera que me diga si despedir a estos trabajadores del Estado estaba incluido en la campaña electoral. En el caso de la capital federal, yo fui candidata a la capital. Carrió hizo una campaña besando jubilados, podríamos decirlo irónicamente. Fíjense todos los afiches de campaña de Carrió, recordémoslos. Eran todos abrazadas a jubilados y jubiladas diciendo que los iban a proteger, que por ellos, que basta de corrupción, que basta del pasado.
lo primero que hacen es atacar a los jubilados. ¿Dónde está Carrió ahora? Ella, total, viaja por el mundo, se da la gran vida, no le importa nada, pero el jubilado que la votó, la jubilada que la votó, ¿no se siente decepcionado que lo hayan usado así? Que lo hayan usado haciendo una campaña. Todas las encuestas dan que el gran porcentaje de votos de Cambiemos en la capital estuvo en los sectores de más de 60 años. Sí. ¿Y cómo puede ser que les retribuyan con eso? Entonces, creo que hay dos planos. Uno, lo que fue el voto a Cambiemos, que estaba compuesto también de un voto muy contra el pasado, lo que ellos llamaban la pesada herencia, era un voto más complejo. Sí. Otra cosa es que ahora le digan a Cambiemos, bueno, despedí. Y el caso de Vidal lo mismo, ¿no? Vidal, el ataque que hizo a los trabajadores bancarios, donde había tenido muchos votos. Y lo primero que hace es atacarle la jubilación a los bancarios del Banco Provincia, ¿no? Uno de los emblemas, todo lo que somos del interior de la provincia sabemos que uno de los lugares de aspiración de trabajo en los pueblos es trabajar en el Banco Provincia, porque tienen buenos sueldos, buenas condiciones de trabajo en general, comparativamente con lo que hay, si uno lo compara, por ejemplo, con el trabajo en el agro, que es uno de los lugares más superexplotados de la Argentina. Entonces, están atacando incluso los sectores que habían apostado por Cambiemos. Si no sabemos ahora unir las luchas y organizarlo para enfrentar eso, creo que le estamos haciendo nuevamente un gran favor a Cambiemos y a aquellos que se entretienen en discusiones electorales y no piensan los intereses